No debes pensar en cuerpo y alma por separado, así como el alma, también la mente, el espíritu, la conciencia y la materia forman un solo ser. Solo me falta decirte algo, pero quiero que lo pienses, que lo medites, lo mastiques y lo digieras, me dijo mi espíritu. ¿Y qué es?, pregunté, asustado. La muerte es cierta, David, pero más cierta es la vida eterna. Y desapareció. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su capítulo de este querido podcast, La evolución del alma. Y bueno, continuamos con la lectura de las aventuras de nuestro querido clarividente David Enciso. Y bueno, acompáñenos porque este capítulo va a estar muy interesante. Tiene más aventuras en el mundo espiritual. Así que les traigo aquí un capítulo muy bonito donde tiene encuentros con desencarnados o con muertos. Y le empiezan a suceder algunas cosas muy interesantes donde vamos a poder entender, por ejemplo, lo que es el plano del umbral que mencionaba Chico Javier en la película de Nuestro Hogar. Aquí los ángeles le van explicando por qué algunos muertos o desencarnados se ven más asquerosos unos que otros y cuál es la diferencia. Entonces vamos a ahondar un poco más en ese capítulo, lo que le va sucediendo con estos muertos que empieza él a ver. Y bueno, acompáñenme. Acuérdense antes de empezar la lectura de suscribirse si no se han suscrito para poderme ayudar a que esta comunidad se vaya haciendo más grande y que estos mensajes empiece a despertar conciencia en más gente y que hagamos esta comunidad pues la más grande de todas para poder llevar estos mensajes que despierten no solo conciencia, sino que despierten el alma y el espíritu de muchísima gente que todavía necesita conocer que tienen un alma y un espíritu y que existen estas cosas del mundo espiritual. ¿Ok? Así que porfa compartan este video y ayúdenme a llegar a más gente, ¿va? Así que bueno, empezamos este capítulo y comienzo con la lectura sin más preámbulo. Al término de la reunión, me despedí de ellos y me alejé rumbo a mi casa. Llegué a mi domicilio y entré a mi habitación a cambiarme de ropa. Tenía hambre y por tanto me preparé algo de cenar. Terminé y me dispuse a dormir. No había pasado ni media hora cuando me desperté de un sobresalto para darme cuenta que mi cuarto estaba lleno de muertos. Mi primera reacción fue levantarme asustado de la cama, pero algo me detuvo y fue la curiosidad de ver cómo se presentaban estos seres ante mí. Interesante. Trataré de explicarme, dice David. En las otras experiencias que yo había vivido con otros muertitos, sus apariencias eran descarnadas y asquerosas. De hecho, así lo hemos visto nosotros, ¿no? En la película de Nuestro Hogar. Estos seres eran seres vestidos con túnicas sucias y desgarradas, pero su apariencia era horripilante. No tenían pies y estaban como suspendidos en el aire. Solo se miraban como si una profunda tristeza los embargara. Sus ojos denotaban un profundo sufrimiento, como de abandono y soledad. Me senté sobre la cama y me recargué en la cabecera de la misma. ¿Y ustedes qué quieren?, pregunté, mas no hubo respuesta. ¿Qué quieren? ¿Quieren que les mande decir misas? ¿Que hable con sus parientes? ¿O qué?, pregunté de nuevo. Y el silencio siguió. El cuarto se comenzó a llenar de una tremenda ansiedad y la atmósfera se hizo pegajosa, a tal grado que yo lo sentía en mi piel. Empecé a temblar porque el cuarto estaba sumamente helado. ¿Qué quieren, caramba? Háblenme, porque me estoy congelando, ordené.
Ayúdanos, escuchó en coro. Pero, ¿cómo quieren que los ayude? Yo no sé cómo, me quejé. Ayúdanos, volví a escuchar, al momento que todos se hincaban. Unos levantaban las manos hacia el cielo, pero la mayoría pegaban la cabeza al suelo en completa sumisión. De la nada, comencé a susurrar la oración del Padre Nuestro, y ellos junto conmigo. La habitación se llenó de un halo de luz brillante y la atmósfera cambió, y un profundo sentimiento de misericordia y perdón inundó el cuarto, llevándose la sensación de tristeza. Un indescriptible sentimiento de amor inundó mi pecho, que a punto estuvo de no permitirme respirar, y yo sentía que algo dentro de mí estaba emergiendo con un poder brutal. Padre, he aquí a tus pequeños hijos que te buscan con su corazón y te necesitan, grité. Al momento del grito, una poderosa luz dorada descendió del cielo y entró por mi coronilla, recorriendo mi espalda, produciéndome un profundo dolor, porque yo sentía que mi columna vertebral se partía por la mitad una vez que ese rayo entró por mi cabeza. Descendió hasta mis testículos y algo se encendió dentro de mí, produciéndome un terrible calor y un profundo ardor en mis partes nobles. Allá, a ellos, Señor, yo no. Pero ¿cómo chingan con tanta quemazón?, gritó David. Este cuate está genial. El rayo de luz ascendió por mi columna y explotó en mi pecho, y del centro mismo salió un tremendísimo rayo color dorado intenso para formar una pirámide de 3 caras que protegió mi casa, mientras que yo sentía que el tórax me iba a estallar. De la misma energía se crearon 2 ángeles, como de 2 metros de estatura, vestidos con ropas con jirones de seda de colores vibrantes. Ellos sostenían al hombro sendas garrafas como de barro crudo, llenas de agua, que dejaron caer sobre mí, aliviando en mucho el ardor de mi cuerpo, sobre todo en la parte baja del mismo. ¡Agua! ¡Agua!, gritaba desesperado. Esta es el agua bendita, nacida de la mente y de las manos divinas del Padre, con la cual se purifica todo ser, porque esa es su voluntad y su deseo para contigo. Exclamaron a coro y desaparecieron. ¡Qué bonitos! Cuando estaba a punto de desmayarme de tan tremendo dolor, mi alma salió de mí y se acomodó al lado de la cama, contemplando maravillada cómo descendían una gran cantidad de ángeles. David, David, mira, decía. Espérame tantito, cabrón, decía David. ¿Qué no ves que me duele todo el cuerpo?, respondí. Mi alma posó su mano en mi espalda y como por arte de magia el dolor desapareció. Yo me quedé sorprendido e incrédulo, pero no podía negar que el dolor había desaparecido. Me recargué en la cabecera de la cama y allí estábamos los dos, admirando la escena como en un cuento de fantasía. ¡Qué bello! Los ángeles descendían por las almas. Cada par de ellos tomaban un alma cuidadosamente de los brazos y se la llevaban hacia arriba por un tubo de luz dorada que penetraba exactamente por la punta de la pirámide. Mi alma estaba parada en la parte derecha de mi cama y en la parte izquierda una pequeña explosión de luz hizo aparecer a mi espíritu. «Hola, David», saludó. Yo me sobresalté, pero una fuerza extraña me hizo acostarme sobre la cama, boca arriba,
y un sentimiento de paz me inundó. Mi alma y mi espíritu se tomaron de las manos exactamente sobre mi abdomen y así permanecieron mientras estuvieron conmigo. ¿Por qué estas almas no están como las otras? Carcomidas y llenas de gusanos. ¡Ay, qué horror! O sea, si lo han visto en la película, acuérdense. Porque unas son almas en rebeldía y otras, y estas que estás viendo, son almas en sumisión, dice. ¿En rebeldía? ¿En sumisión? No entiendo, contestó David. Las almas en rebeldía son de aquellos seres humanos que nunca se preocuparon de esa parte de ellos mismos, llamada alma. Jamás la dejaron manifestarse y vienen arrastrando las consecuencias de sus actos. Contestó mi espíritu. Ándele, ¿eh? Ahora se dan cuenta porque estaban como que más fregadas que los otros, ¿sí? Luego, y si nunca la dejaron manifestarse, ¿por qué tienen que sufrir? ¿Por qué tiene que sufrir el alma? Preguntó David. El alma forma parte del ser, no se despersonaliza, es una contigo, eres tú. No debes pensar en cuerpo y alma por separado, así como el alma, también la mente, el espíritu, la conciencia y la materia forman un solo ser. Aquí ya introdujeron más partes de nosotros, ¿se dan cuenta? Así que pongan la atención, queridos. Sí, dice, entras al Edén con todo tu ser y depende de tu comportamiento cómo pagarás o abonarás las consecuencias de tus actos, me explicó mi espíritu. Si le das más importancia a tu ego que a tu espíritu, tú pagarás las consecuencias. Si le das más importancia a tu cuerpo físico y su desarrollo que al desarrollo de tu alma, tú pagarás las consecuencias. Y si le das más importancia a tus procesos mentales que a tu conciencia, tú pagarás las consecuencias. Y si no conoces la mente, la locura estará en ti, y tú pagarás las consecuencias de tus actos, sentenció. Pero, ¿y qué es la mente?, pregunté. La mente es y no está en tu cuerpo físico. Lo único que hay en tu cerebro son procesos mentales, los cuales son finitos y te ayudan para vivir y comprender esta dimensión. ¿Y qué pasa con la mente cuando el ser muere?, preguntó David. El ser no muere, el cuerpo enferma y muere porque es la única parte del ser sujeta a la rueda de la vida y de la muerte. El ser entra al Edén a experimentar los opuestos, a aprender a balancear y armonizar todo su ser. El amor y el odio, el miedo y el valor, la soberbia y la humildad, la maldad y el bien, entre tantas otras. Son lo mismo, pero en polos diferentes, los cuales son extremos e insanos. Entonces hay que descubrir el balance, queridos, la armonía, el equilibrio de estas dos fuerzas, respondió mi espíritu. ¡Qué bello! Para así poder entender la creación en su conjunto, sentenció mi alma. Qué hermosa explicación. Espero que a ustedes les estén cayendo ahí muchos veintes porque pues ahí podemos entender por qué hay partes de nosotros que se comportan de una forma y hay otras partes que pueden llevarnos al polo contrario. Es por estas distintas partes que cada uno tiene, sí. Y luego menciona, sí, pero no me has respondido. ¿Qué es la mente?, preguntó de nuevo David. La mente es, fue y será. Es la que todo lo absorbe, en todas las dimensiones del ser. En este momento, estás absorbiendo información de otra dimensión, que tu cerebro lineal no podría entender tan fácilmente. Entonces, tu mente
codifica a través de tus procesos mentales para que tu cerebro le sea más fácil digerir la información y la hagas tuya y la utilices para tu desarrollo espiritual. ¿Mm? ¿Y dónde queda el conocimiento cuando el cuerpo muere?, pregunté. El conocimiento lo absorbe tu conciencia y vacía tu mente para que cuando regreses al Edén, a otro momento de vida, puedas recuperarla completamente limpia y apta para volver a iniciar. Entonces, ¿puedo recuperar el conocimiento?, pregunté. No, fue la respuesta. Entonces no entiendo, caramba, dijo David. El conocimiento se transforma en sabiduría, David, una vez que la conciencia lo absorbe porque se simplifica. Sí, recuerda lo que te dijeron. Busca la sabiduría de Dios porque es simple. El conocimiento embrutece porque necesita de fórmulas, teorías, investigación, análisis, comprobación para su entendimiento. En cambio, la sabiduría no, porque la sabiduría es. Ustedes se han quedado al nivel de descubrir todos los secretos del Edén y en esa insaciable búsqueda han destruido la delicada telaraña de la naturaleza y jamás se han preocupado por averiguar y descubrir los otros complementos de su ser. En aras de poder y prestigio han destruido el paraíso que Dios ha puesto bajo sus pies. Esas consecuencias las pagarán ustedes en su ser. Uf, qué fuerte esto. ¿Por qué me da la impresión de que en este momento me siento despersonalizado?, preguntó David. Me siento fuera de ustedes. David, comprende, somos uno solo, pero con diferente información. Abre tu cerebro para que nos sea más fácil unirnos y así poder emprender el camino hacia la luz. ¿Y qué es la conciencia?, pregunté. La conciencia es la parte primigenia del ser, es la parte divina del ser, es la parte creadora del ser. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dijo el Señor. La imagen, David, es el poder de crearnos a nosotros mismos, iniciando por la conciencia y terminando en la materia. La semejanza, David, es que todo está hecho a través de la única energía que existe, el amor, David. ¡Ay, qué bonito! ¿Sabes qué? Ya párale, porque siento que mi cerebro me va a reventar, exclamó David. Y no era mentira. De alguna manera, sentía la cabeza como si me faltara el aire, como si me faltara el aceite, y en cualquier momento mi cerebro se fuera a desvielar. Solo me falta decirte algo, pero quiero que lo pienses, que lo medites, lo mastiques y lo digieras, me dijo mi espíritu. ¿Y qué es?, pregunté, asustado. La muerte es cierta, David, pero más cierta es la vida eterna. Y desapareció. ¿Qué tal, ¿Cómo la ve? Qué hermoso mensaje de su espíritu. Más cierta es la vida eterna. Qué hermoso mensaje. Porque claro, si estamos hechos de alma, espíritu, mente divina, conciencia, o sea, todas esas partes sobreviven a la muerte, queridos. ¿Se dan cuenta? Y bueno, continuó. Volteé a ver a mi alma y ésta, sin decir palabra, entró dentro de mí. La casa estaba vacía, ya no había ningún muerto. La pirámide de luz dorada se fue desvaneciendo poco a poco, hasta quedar todo en silencio. Me levanté de mi cama para dirigirme a la cocina. Me preparé una taza de café y me senté en la sala. Me sentía muy extraño, un sentimiento como de que no iba a poder cumplir las expectativas que pensaba que tenía Dios.
Sentía que se me estaba exigiendo demasiado. Una profunda tristeza me embargó y un sentimiento de soledad se apoderó de mí, mandándome directo a la depresión. Caramba, ¿por qué la vida es tan caótica? ¿Por qué no puedo vivir una vida normal? Las lágrimas hicieron su aparición y me solté a llorar. Poco a poco, a través del llanto, la sensación que me embargaba se fue descubriendo y me sorprendí al sentir un miedo atroz, pero era un miedo diferente al de otras veces. No era un miedo cerval, era un miedo de impotencia. ¿Y si te fallo, Señor? ¿Y si te traiciono? ¿Y si no puedo, Señor? ¿Cuál castigo me acarrearé? ¿Más depresión, más soledad, más tristeza, más vivir y no vivir? ¿Me perdonarías, Padre? Señor, ayúdame, por favor. Gemí. Y como si hubiese recibido un mazazo en mi cabeza, me quedé profundamente dormido. Me desperté al siguiente día con el cuerpo todo adolorido. Mi cerebro estaba como en brumas. Me dirigí al baño a ducharme y así poder despejar mi cabeza. El contacto con el agua me terminó de despejar la mente y el dolor corporal bajó de intensidad. Terminé de bañarme y me vestí con la idea de ir a ver a José antes de ir a mi trabajo. Salí de mi casa y abordé la camioneta. Llegué a donde José y saludé. Hola José, hola Miguel. ¿Por qué me dices Miguel?, pregunté confuso. Porque tú eres San Miguel, arcángel, respondió abrazándome. ¿De dónde sacas semejante estupidez, José? Te van a castigar por andar diciendo tamaña barbaridad. ¿Qué?, preguntó José. Que no hagas ídolos de idiotas, José, respondí. Pero es que no eres ningún idiota, David. Además, eso se aplica a ti, no a mí, sentenció. Pero no me gusta que me llames Miguel, porque no lo soy, refuté molesto. Pues así te voy a llamar. Y me vale si te gusta o no, respondió. ¿Supiste lo de Javier? No, ¿qué pasó?, pregunté asustado. Vino hace rato a platicarme que le llamó su suegro y le propuso un préstamo para que saliera de todos sus problemas económicos y también para que le proporcione un plan de negocios y así ayudarlo con dinero para que lo inicie. Su suegro, pero si Javier y él no se habían hablado desde hace mucho tiempo, respondí. Los caminos de Dios son insospechados, David, respondió José. A ver, José, explícame algo. ¿Cómo es que sabes mi nombre? Dice, si yo nunca te lo había mencionado. ¿Qué?, respondió José. ¿Te llamas David Miguel? Sí, así me llamo. Ese es mi nombre completo. Fui al único de todos mis hermanos al cual mi madre le puso 2 nombres, ya que era privilegio de mi padre ponerlos, y mi madre me lo puso a expensas del enojo de mi padre. Mujer sabia tu madre, David. Y bueno, ahí David, me adelanto un poquito, comenzó a explicarle toda la experiencia de la noche anterior que había tenido con los muertitos y todo esto. Y luego, pues le preguntó a José, ¿qué piensas de todo eso? Mira, David, hasta donde se sabe, y esto te lo digo porque ya ha habido muchísima gente muy inteligente que a lo largo de la historia se ha dedicado al estudio de la creación, se maneja el número 5 como el número perfecto, el 5 como el nombre perfecto de Dios. Pero para el caso que nos importa, si tú hablas de conciencia, espíritu, mente, alma y materia, hablamos de 5 componentes que forman el ser. El ser se manifiesta en esas 5 dimensiones. A mí me cuadra por lo que tú me has platicado. ¿Y qué es lo que te cuadra?, le preguntó a José. ¿Qué ves tu alma? ¿Qué vea tu espíritu? Y ahí ya hablamos de 3 componentes del ser.
tú, tu alma y tu espíritu, mas la mente y la conciencia forman los 5 componentes del ser. Además, yo estoy de acuerdo desde hace mucho tiempo que dentro del cerebro lo único que existe son procesos mentales, no la mente. Y acerca de la conciencia, tengo la creencia de que existe, pero lo que me estás diciendo acerca de ella, David, es nuevo para mí. Qué interesante. Pues esto de la mente y de la conciencia, respondió David, aún no lo termino de entender. Y le dice José, tu problema, David, no es que no lo puedas comprender, sino más bien no lo quieres aceptar. ¡Sas! Se lo vuelven a decir, ¿eh? ¿Se dan cuenta? En el capítulo anterior se lo había dicho la mujer y ahora se lo dice José. No lo quieres aceptar por ser tan simple. El cerebro choca con las cosas simples porque estás acostumbrado al pensamiento complejo y al no encontrar la forma de diseccionar la idea y profundizar en el análisis, tu cerebro la desecha porque no tiene de dónde afianzarse y perder el tiempo. Es verdad, o sea, a veces la mente de tanto análisis, nada más te está haciendo perder el tiempo. Dime si para ser honesto se necesita un análisis profundo. Simplemente se practica y ya está. Pero el ser humano tuvo que pasar por muchas vidas para hacer suyo este principio, y así como la honestidad, la dignidad, el respeto, la humildad, la solidaridad, el valor y tantos más son principios y valores que le ha costado mucho a la humanidad comprenderlos. Ahora bien, solo es cuestión de hacer contacto con la conciencia y lo que la conciencia te informe, hazlo, aplícalo, practícalo. Ya no lo analices, ya no lo estudies, ya no lo compliques más. Porque tu ser ya pasó por todo eso hasta llegar a la simplicidad del pensamiento. ¿Lo entendiste, David Miguel?, preguntó con sorna. Eres muy cabrón, viejito. Este tipo. Para ti, que eres depresión, David, ¿qué información práctica está en tu conciencia para salir adelante?, preguntó. La verdad, no lo sé, respondí. En vez de que estés perdiendo el tiempo en tonterías, deberías de conectarte con tu conciencia y preguntarle qué información tiene al respecto, ¿no crees? Yo, avergonzado, le respondí, tienes razón, viejito, eso voy a hacer. Y ya que lo hagas, me explicas, dice José, ¿cómo lo hiciste para hacerlo? Para hacerlo yo también, dice. Pues, ¿qué no me estás diciendo que lo aplique y lo practique, viejo cabrón?, contesté confundido. No, bruto, que vengas y me expliques cómo contactas con la conciencia, porque yo no lo sé y tú tienes en este momento la oportunidad de hacerlo, contestó José. Ah, bueno, así sí te entiendo, contesté avergonzado. Ándele, pues, mi burrito, que le vaya bien. Ok. Muy bien. Y entonces al poco tiempo de eso, llega Javier y le empieza a preguntar, ya te platicó todo lo que me está sucediendo, ¿verdad? Sí, ya me lo dijo don José, que qué bueno, que ya se te está acomodando las cosas, respondió David. Y bueno, aquí le empieza a contar todo lo bien, la economía que le estaba funcionando y todo esto. Nos despedimos y dice, se fue dejándome solo con mis dudas. ¿De verdad le había ayudado la experiencia que tuvimos? Empezó a pensar aquí David sobre la experiencia con Javier. ¿De verdad habíamos estado delante del Padre? O sea, aquí se dan cuenta, ya empieza David a sobrepensar y a sobreanalizar. O sea, esto es muy frecuente que les suceda en sus despertares espirituales. Hay personas que me están consultando
y que me están diciendo, es que yo siento una cosa, pero pienso otra y creo que me estoy volviendo loca, no sé qué, o sea, obviamente que le están dando más peso todavía a las cuestiones de la materia, a lo físico, porque obviamente al principio es difícil hacer caso pues a esas intuiciones que te llegan del corazón, a esos susurros, y obviamente te da mucho miedo que quedarte sin comer o que no te alcance por dar el salto. Sientes como si dieras un salto al vacío cuando quieres seguir tu corazón, tu pasión, aquello que te entusiasma en la vida. Entonces hay gente que le cuesta todavía y es por esta parte de sus mentes, cuando empiezan a sobrepensar, el sobrepensar la verdad te desconecta del corazón, te desconecta del alma y del espíritu, queridos. Aunque es difícil al inicio, créanme que después ya empiezan a darse cuenta que efectivamente los mensajes de Dios y del alma y de tu espíritu van a venir a través del corazón, van a venir a través de intuiciones, a través de aquello que sientes que te expande el alma o tu pecho. O sea, ahí van a sentir que están tomando el camino que más les conviene, queridos y queridas, ¿vale? Así que, bueno, seguimos con la lectura para que se den cuenta cómo estaba actuando David y ustedes no actúen de esa forma, ¿sí? Dice, ¿de verdad habíamos estado delante del Padre? ¿De verdad lo había bendecido y abierto el camino? Caramba, qué difícil era creer en todo eso. El cerebro se me hacía un nudo cada vez que lo quería aceptar. Parecía que tenía un policía adentro que me pedía pruebas, análisis, investigación para poder dar credibilidad a la información. A mí me pasaba exactamente eso, ¿eh? Así me decía mi cerebro cada vez que yo decía, pero realmente me están mandando un mensaje Los Ángeles, Dios mío, por favor, dame una señal. Y en eso suena el teléfono y bueno, a mí me sucedió algo muy interesante ahí con esa ocasión que pedí una señal y hasta una tarjeta de crédito me habían regalado en esa ocasión y fue impresionante para mí porque ya meses anteriores no estaba yo bloqueada en el sistema. Entonces, cuando yo pido la señal y al poco tiempo, o sea, al menos del minuto, suena el teléfono y sucede todo eso que sucedió en el banco, yo dije, o sea, es impresionante cómo pueden de verdad hasta desbloquear el sistema crediticio en las computadoras. Digo, Dios mío, ¿Los Ángeles pueden hacer eso? Pues bueno, esto es para que se den cuenta que sí, las cosas del espíritu son increíbles, pero sí pueden mover cosas en la materia, ¿eh? O sea, estos no son juegos, mis queridos, ¿eh? No son cuentos de hadas. Así que, pues, ustedes sabrán si empiezan a darle más credibilidad a esto, porque de verdad, además, van a ser mucho más felices. Eso es lo más bonito de esto, que aprenden a ser felices desde el alma, desde el corazón. Sí. Así que, bueno, continúo. ¿Qué andará haciendo mi niña? Ah, bueno, aquí entra una parte donde se desvía por una chica que empieza a él a ayudar, pero déjenme, voy a continuar con otras partes que están un poquito más interesantes. Dice, mi alma salió deprisa para encontrarse con mi espíritu. Oye, oye, ¿a dónde vas, caramba? Carajo, ya ni permiso me pides. Entonces no me quedó de otra más que prestar atención a mi alma, que veía a mi espíritu acompañado de muchos ángeles, vestidos todos iguales a la usanza de San Miguel Arcángel. Iban descendiendo hacia planos inferiores. Voy a tratar de hacerme entender. Primero, ¿qué quiero decir cuando yo veo a mi alma que ve a mi espíritu? Que mi cuerpo físico no puede estar ahí, entonces necesito de mi alma para que haga conexión entre mi físico y mi espíritu. ¿Ok? Entonces dice, me di cuenta de que era una parvada de ángeles y de que esa parvada venía descendiendo hacia esos planos, que eran como cavernas hechas de energía negra, asquerosa. Al interior se dejaban ver lugares inhóspitos, espeluznantes, donde el aire circulaba de una manera estrepitosa y ululante más bien.
Rápidamente los ángeles salieron de esas cavernas como vomitados por fuerzas extrañas para reunirse en una especie de explanada creada por la misma energía negra. Me di cuenta de que los ángeles no tocaban el piso de la explanada, tomaron posiciones y solo se remitieron a esperar. Hacia el horizonte se veía como una especie de campo árido, inmenso, y en la lejanía empezaron a aparecer millones de seres que poco a poco se fueron acercando hasta quedar debajo de la explanada. Esta ha sido una de las visiones más espantosas que yo haya experimentado por su tremenda fealdad y dolor. Empecé a ver que eran almas con una presencia repugnante. Todo mundo gritaba o aullaba por un poderosísimo dolor que los carcomía por dentro y por fuera. Unos se revolcaban sobre sí mismos, otros permanecían pasivos en sus cuerpos, mas no así en sus caras, ya que gesticulaban de una manera tan brutal que llevaban sus gestos al extremo. Otros movían espasmódicamente sus miembros de tal manera que se escuchaba el chasquido de sus articulaciones cuando éstas daban de sí. Todos estaban vestidos con harapos extremadamente sucios. Otros estaban cubiertos del cuello hacia abajo con algo parecido al chapopote, combinado con tierra y estiércol. Uf, el olor era insoportable. Empecé a sentir un miedo atroz que me mantenía atenazada la garganta. Dios mío, ¿qué es esto?, pregunté con un grito. En ese preciso momento comencé a vivir una de las experiencias personales más aterradoras y espeluznantes, ya que empecé a sentir las emociones y sentimientos de estos seres, a cual más de absurdos y horripilantes. Un odio gigantesco a ellos mismos, a Dios, a la sociedad, a la familia, a los hijos, a los padres, a los desvalidos, a los indefensos, a los ancianos, a todo y a nada, a la vida, a la naturaleza. Un amor enfermizo a la avaricia, a la prepotencia, al desenfreno, al libertinaje, a la codicia. Una necesidad increíblemente poderosa de destruir, mentir, estafar, engañar, patear, asesinar, demoler, golpear, abusar, violar. Otros con un profundo sentimiento de destruirse, escupirse, golpearse, patearse, matarse, desollarse, mentirse, mendigar, desvalorizarse, apabullarse, castigarse, pero todos con un terrible sentimiento de un atroz e irracional miedo a todo y a nada, aplastante, asfixiante, demoledor, que los había llevado hasta las últimas gradas de la locura y de la muerte. Eso y mil emociones y sentimientos más que no alcanzarían todas las páginas del mundo para describirlo. Yo sentía un dolor tan intenso en mi pecho que pensé que el corazón me iba a estallar. Los ángeles desenfundaron sus espadas doradas y se hincaron, colocando sus espadas delante de sus pechos, con la punta tocando el suelo, ¿ok? Algunos de ellos caminaban con sus espadas desenfundadas entre las almas en estado de máxima alerta. Por Dios, nos van a agarrar a madrazos, pensé, acostado en la cama. Dice, por favor, ayúdennos, que vengan los ángeles golpeadores y el ejército celestial, porque nos van a poner una reverenda chinga. Pensé angustiado porque mi alma y mi espíritu estaban entre esa tremenda multitud
No, hombre, qué horror, ¿qué es esto? ¿Y tú qué haces ahí? Le gritaba mi alma, desesperado. Regrésate en chinga a la casa. Pero rápido, mensa, te van a matar, gritaba, llorando de angustia. Qué cagado este hombre. Y dice, en ese momento se dejó escuchar la oración del Padre Nuestro, entonada por los ángeles, pero de alguna manera, y casi celestial, de no ser porque la mayoría de esos seres espantosos se unió al canto. De repente, el cielo espantosamente negro y ululante se abrió. ¡Ay, qué hermoso, eh! Y una nubecilla color violeta lo cubrió. Y arriba de esa nubecilla se encontraban miles de ángeles vestidos de blanco, con pequeños visos de color violeta intenso, que se encontraban volando a la espera de algo. Ahora sí, hijos de su puta, les vamos a dar hasta por debajo de la lengua, cabrones, gritaba David, revolcándose en la cama, encendido de alegría. De repente, uno de esos seres negros y apestosos se hincó y colocando su cabeza en el suelo, pidió clemencia a Dios y comenzó a ascender. ¡Ay, qué hermoso! Al pasar por la nubecilla vaporosa, dejó ahí su negrura para enseguida ser recibida por dos ángeles que rápidamente se lo llevaron hacia arriba, ya que parecía que ese ser estaba a punto de desfallecer. Yo me quedé pasmado, no podía salir de mi asombro. ¿Y esto qué? ¿Acaso ya ganamos?, pregunté incrédulo. Me cago en la pared del vecino, pensé desilusionado. Y así, como el primero subió, otro más y otro más y otro más. Después era una cantidad enorme de almas que iban subiendo hasta que poco a poco el lugar se fue vaciando. Ya solo quedaban unos cuantos seres, la mayoría sumamente llenos de furia, incapaces de pedir perdón, exigiéndoles a los ángeles de Miguel que los ayudaran con un tono de infinita prepotencia. Mi alma se acercó a mi espíritu, que estaba dialogando con un ser, que tenía esa especie de porquería alrededor del cuerpo y además unas cosas como raíces que salían del suelo y lo aprisionaban de las piernas. Ayúdame, decía. Mi espíritu con mucha serenidad contestaba, ya sabes lo que tienes que hacer, solo arrepiéntete y pide a nuestro Padre su misericordia. Tú sabes que así lo quiero hacer, pero no puedo, gritaba de dolor. Para mí, lo que es un día en el Padre, para ti son 1000 años en el dolor, contestó mi espíritu. El ser gritaba y se revolcaba de dolor, producto de sus emociones. De repente, lo vi cara a cara, y fue tal la impresión que nunca la he podido olvidar. ¡Qué impresionante! Sus ojos de un color rojo vermellón se perdían dentro de sus órbitas. La piel de su rostro estaba pegada al hueso, por lo cual le sobresalían las venas, los nervios y los ligamentos, pero de una manera tan brutal que parecía que le iban a estallar. El color de su piel era de un color café oscuro. Los dientes estaban carcomidos y de su lengua absolutamente negra se dejaban ver jirones de saliva verdosa casi seca. ¡Ay no, qué asqueroso! Al contactar con sus ojos comencé a percibir lo que él sentía, una marejada de emociones que lo golpeaban como olas embravecidas. Su ego, fíjense, luchaba contra su alma en una batalla infernal. De repente, esa masa
que lo tenía prisionero tomaba formas casi humanas para golpearlo en el rostro y en la cabeza con terribles impactos que le hacían crujir los huesos. Yo sentía que era casi imposible que ese ser se venciera a sí mismo, pero me equivoqué. En un momento de lucidez, dice, chequen esto porque me imagino que ustedes han pasado también cuando están en sus luchas interiores. En un momento de lucidez, logró vencerse a sí mismo. Y yo, así como sentí su parte oscura, sentí su arrepentimiento y con un gran esfuerzo gritó, «Perdóname, Dios mío, perdóname». Mi espíritu, al escucharlo y al sentir también que su arrepentimiento era verdadero, esgrimió su espada y de un solo tajo, como cortó a nivel del suelo toda esa porquería que lo cubría. Esa alma, al verse liberada, se hincó y poniendo la cabeza sobre el suelo, gritaba pidiendo perdón y misericordia. ¡Wow! ¡Qué impresionante esta lucha! O sea, ¿se dan cuenta cómo es que nosotros tenemos que vencer este lado oscuro, este ego que muchas veces llega a dominar? Y estas luchas, o sea, dense cuenta de esto, estas luchas están siendo vistas por Dios y los ángeles, ¿sí? Por eso es que cuando tenemos un momento fuerte de dolor y pedimos la ayuda de Dios, o sea, ahí, Dios mío, ayúdame, estoy arrepentido, Dios te está escuchando y te está sintiendo porque se lo hicieron sentir a Él. Entonces los ángeles también sienten cuando alguien es verdadero en su arrepentimiento, ¿sí se dan cuenta? Y ahí es cuando, fíjense, cuando tu arrepentimiento es verdadero, es cuando viene la ayuda. Pero los ángeles y Dios pueden saber cuando tu arrepentimiento es verdadero. Por eso es que ahí ellos van a distinguir en qué momento sí lo estás diciendo de corazón. Y ahí es donde vas a sentir cómo cambia tu vida. Cuando tu arrepentimiento real es real. No viene desde un ego, ¿sí? Qué interesante esto, ¿eh? O sea, dice también, otra cosa que me impactó fue ver que sus ojos le escurrían lágrimas como de sangre. Esa alma comenzó su ascenso y se perdió entre la nube violeta. Cuando volví a prestar atención al trabajo de mi espíritu, este se encontraba dialogando con un ser que llevaba una sotana que cubría su cabeza con capucha. Ayúdame, decía. Tú sabes lo que tienes que hacer, contestaba mi espíritu. Sabes que no puedo si no me desligas de mi ego, contestó este ser de sotana. Fíjense, o sea, hasta se la puso más, es más cabrón porque hasta quiere que le quiten como que, quítame mi lado oscuro, quítame mi ego y así yo no tengo que luchar con él. O sea, no manches, lo que le estaba pidiendo era como si le pasara el examen o las pruebas, las respuestas, o sea, se dan cuenta. Y chequen lo que le contesta el espíritu. Dice David, pero a legua se sentía que no estaba arrepentido y solo quería engañar a mi espíritu. Sabes que un día para mí son 1000 años para ti, pregonaba mi espíritu. Te odio, gritó el hombre de la sotana y trató de agredir a mi espíritu, pero este se encendió en fuego y le colocó la espada en el pecho. Ni siquiera lo intentes, ordenó mi espíritu tranquilo. Te odio, te detesto, gritó el ser oscuro. Y yo te amo y te aprecio porque eres mi hermano, contestó mi espíritu sereno. Y nos alejamos dejándolo solo con su dolor. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Eh? ¡Qué hermoso! De todo el inmenso mar de almas desastrosas, solo quedaban como 20 seres negros dispersos sobre el páramo que no pudieron en esta oportunidad arrepentirse y chillaban, gritaban, blasfemaban, amenazaban, ordenaban y se carcajeaban. Y ahí se quedaron, solos con su dolor. ¡Wow! ¡Qué interesante experiencia!
Y qué hermoso, porque también nosotros hemos podido conectar con el Espíritu. El momento en una de las veces que subimos con Dios Padre y que dijimos, ay, yo quiero conocer al alma, yo quiero conocer al Espíritu. Sí, yo sí sentí claramente cómo mi espíritu era como una energía masculina. Sí. Y ahí entendí, ¿saben? Entendí cómo es que sabía algunas cosas a la hora de hacer decretos para expulsar demonios. Yo no sé de dónde me salían algunas cosas y pude sentir cómo en muchas veces al hacer decretos me encendía en fuego y ahí pude comprender que en muchos de esos momentos en que sentía ese fuego era como mi espíritu conectándose ahí conmigo para hacer esas limpiezas e incluso pues, expulsiones de demonios o de seres egregores que son energías mentales que creamos nosotros mismos y que adquieren una polaridad negativa que después viene en contra de nosotros. Entonces, a la hora de estar haciendo decretos de limpieza o de llama violeta, si ustedes decretan con fuerza y poder, van a poder sentir cómo entra esta fuerza y además de ser la fuerza del yo soy, yo sí siento que también ahí se conecta nuestro espíritu, queridos. Así que pruébenlo porque de verdad que sí. Si ustedes llaman y piden conocerlos, sí, los pueden conocer. Y bueno, continúo. Los ángeles de Miguel se reagruparon y emprendieron el vuelo. Ya no necesitaron regresar por los túneles, simplemente atravesaron la nubecilla violeta, la cual se contrajo sobre sí misma para en una millonésima de segundo desaparecer, dando paso a la negrura de la noche y al viento huracanado y ululante. Mi alma regresó a mi cuerpo y me levanté de la cama con el cuerpo totalmente adolorido. Lo sentía como si me hubieran pateado. Me sentía sin fuerzas, completamente desenergetizado. Eran cerca de las 12 del día y no había dormido nada. En el centro de mi frente sentía como si una especie de barreta de hierro me hubiese atravesado el cráneo. Llamé a la oficina, me reporté enfermo. Caminé con muchos esfuerzos a la cocina para prepararme una taza de café. Todo el cuerpo de la parte baja me dolía, el pecho me ardía horrible. De golpe recordé la visión de la noche anterior y una tremenda necesidad de llorar me apabulló. De forma inesperada la depresión se presentó y me hundió profundamente en las tinieblas de la enfermedad y de la locura. Regresé a mi cuarto sintiéndome vulnerable, desprotegido, solo, muy solo. Lloré con tanta tristeza, con tanta desesperación, que sentía que el llanto me ahogaba. Era tan profunda la sensación de no estar, de no pertenecer, de no existir, que me causó un terrible sentimiento de soledad. Me sentía partido en 1000 pedazos. Ay, no, pobrecito. Como si todo estuviera disperso en el infinito. El miedo me hizo garras y mi cuerpo comenzó a temblar incontrolable. Me esforcé para mantenerme en posición fetal. Se desató en mí una urgencia terrible de regresar a la matriz de mi madre y en ella desaparecer y consumirme y morir. Pobre de mí, ¿qué va a ser de mí?, gritaba en silencio. En esa inconsciencia llegué a ver a mi alma, llamándome, desesperada, a veces a gritos, otras con ademanes y otras veces desfallecida, a los pies de un ser espantoso y monstruoso, que yo sabía que era mi ego, que la violentaba de tal manera que me causaba un terrible sufrimiento y una profunda impotencia. Uf, ¿se dan cuenta? O sea, dentro de nosotros existen estas batallas, sobre todo cuando le has dado más poder a tu ego, queridos y queridas, ¿sí? Entonces pongan atención aquí porque internamente dentro cuando alguien empieza a entrar en estado depresivo,
o en estado de angustia o en estado de miedo, puede estar sintiéndose, si ustedes ponen atención, van a sentir una batalla y cómo su alma, que es la que los llena de fe, de confianza, de esperanza en que las cosas pueden salir mejor y que te está queriendo ayudar a salir de ese estado tan horrible, cómo tu alma puede estar siendo sometida en esos momentos de crisis, estar siendo sometida por tu ego o por tu oscuridad. ¿Se dan cuenta, queridos? O sea, qué impresionante las cosas que pueden estar sucediendo dentro nuestros cuando entramos en crisis y uno ni cuenta se da de todo esto que sucede internamente, ¿eh? Entonces, la verdad apareció delante de mí como un flashazo de luz que me encegueció los ojos, o más bien me los abrió, y desde lo más profundo de mi ser tuve que darme cuenta de la verdad, de lo que había hecho de mí, del caos y la destrucción que me había ocasionado a mí mismo. Y lejos de rebelarme, me derroté. Lejos de montarme en mi orgullo, me derroté. Lejos de volverme a mentir, me derroté ante la verdad de los hechos, ante la verdad de mi vida, ante la verdad de mi pobre locura. Uf, qué impresión esto. Pero lo impresionante fue que lejos de sentirme mal, abatido, perdido por la derrota, una fuerza extraña se fue despertando dentro de mí, un poder extraño que no conocía. Fue apareciendo lentamente hasta que explotó dentro y fuera de mí. Fue tal el impacto que me hizo levantarme de la cama y arrodillarme en el piso de la habitación para suplicarle a mi Padre Celestial que me quitara la depresión, que no podía con ella, que era más fuerte que yo, que nunca más quería volver a experimentarla, que me perdonara todo el daño que me había infligido a mí mismo y que nunca más volvería a castigarme, a odiarme, a rechazarme, a intentar suicidarme, que me diera valor para enfrentar la vida y pagar el precio. ¡Guau! ¡Qué impresión! Hasta donde topé, Señor, hasta donde topé. Gritaba con lágrimas en los ojos, que nunca más volvería a traicionarme ni a mí, ni a mi alma, ni a mi espíritu. Y menos a ti, mi Señor, nunca más, Padre, nunca más. Las fuerzas me abandonaron y caí al suelo, desmadejado. Desperté cuando el agua de la regadera del baño hizo contacto con mi piel. Al momento de sentir el agua fría, aspiré una bocanada de aire y sentí que salía disparado hacia arriba de un hoyo negro y tenebroso. Poco a poco fui tomando conciencia de la realidad y mi cabeza se fue despejando. ¿Qué me sucedió? No lo sé. Solo sé que a partir de ese momento de mi vida, hasta ese momento en que estoy escribiendo, hasta este momento en que estoy escribiendo estas letras, jamás, nunca he vuelto a sentir esta depresión. Y de eso ya hace bastantes años. ¡Wow! ¡Qué impresión, eh! ¡Qué impresionante! O sea, se dan cuenta cuando alguien trae unas crisis así y cómo es que su lado oscuro, su ego, su sombra les está como matando la parte de luz, el alma que cada uno trae. O sea, qué impresión. Terminé de bañarme y regresé al cuarto para encontrarme con un cuadro asqueroso, ya que había hecho mis necesidades fisiológicas en la cama, lo cual estaba lleno de orines y, ay no, horrible. Fluido nasal, sangre, no, no, no. Y las sábanas estaban pintadas por el sudor de amarillo. Entonces tomé toda la ropa de cama y la metí en una bolsa de plástico para posteriormente deshacerme de ella en el contenedor de la basura. Abrí las ventanas de la habitación para que el mal olor se dispersara. Me vestí y saqué el colchón, el cual deposité en la caja de la camioneta junto con la bolsa de plástico. Enfilé rumbo a mi trabajo y en el camino me deshice de la carga. Llegué a mi oficina y estaba ya Jessica esperándome. O sea, qué impresionante, queridos, cómo una persona puede estar luchando tan tremendamente con la depresión y cómo, o sea, uno nunca se imagina
todo lo que está sucediendo dentro de nosotros, ¿sí? Todas estas partes que habitan y cómo todo lo que va sucediendo con nuestras partes cuando entramos en estas crisis. Entonces, wow. Cuando finalmente David regresa a la oficina, le dice a la secretaria, bueno, por fin llegaste. Y él pregunta, pues, ¿qué día es hoy? Y dice, martes 14. Y contesta David, por vida de Dios, había permanecido 5 días encerrado en mi casa. No, o sea, viviendo esa experiencia, imagínense. No, hombre, o sea, por eso había entrado él en esta crisis tan profunda. Qué impresión. Y bueno, queridos, aquí lo voy a dejar. Espero que les haya hecho reflexionar este capítulo, ¿sí? Y que pidan la ayuda de Dios, pidan la ayuda de los ángeles, pidan la ayuda de Jesús o de Madre Divina. De verdad que están ahí todo el tiempo. Y si tu llamado, tu clamor es profundo del fondo de tu alma, la ayuda va a venir, así como a David. O sea, desapareció completamente su depresión, aunque no le mostraran cómo se la sacaban. No se lo mostraron, se quedó prácticamente noqueado del dolor. Pero Dios escuchó su clamor y esa depresión finalmente se fue. Sí, así puede hacer contigo cuando tú necesites algo. Así que haz que este llamado a Dios o a los ángeles o a quien tú quieras venga desde lo más profundo de tu alma, querido. Y la ayuda va a aparecer. Confía en eso. Y no dejes que tu ego o tu mente negativa te haga creer lo contrario. ¿Sí? Dios realmente nos ama a todos. Y a todos nos escucha y nos da oportunidades. ¿Vale? Así que bueno, queridos, aquí lo dejamos. Compartan por favor este video con las personas que ustedes crean que les puede ayudar. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo para aprender más cosas del alma y del espíritu. ¿Vale? Compartan y suscríbanse para hacer que estos mensajes lleguen a más gente. Hasta la próxima. Chao, chao.